¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Los diputados locales de Jalisco tomaron una histórica decisión: retirar la figura del fuero, convirtiéndose así en el primer estado del país que elimina precisamente esta protección para los funcionarios, que dicho sea de paso, había sido utilizada para, de alguna manera, una forma de coraza para cubrir algunas corruptelas. Sin embargo, la gran pregunta es, después de que se termine el fuero, ¿significa esto que se termina también la impunidad en Jalisco? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Diputados locales aprobaron reformas a distintas leyes para suprimir la figura del fuero en Jalisco, convirtiéndose en el primer estado del país en eliminar esta protección para funcionarios públicos. Un total de 1,598 servidores públicos estarán obligados a acatar la medida, la mayoría integrantes de los 125 ayuntamientos de Jalisco. Sin embargo, 99 funcionarios seguirán protegidos por el fuero cuando se trate de delitos federales. En este grupo se encuentran el gobernador, los 39 diputados locales, 34 consejeros de la Judicatura, el presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 7 funcionarios del Instituto de Transparencia. Además de Jalisco, solo el estado de Veracruz ha realizado reformas constitucionales para suprimir el fuero, pero mantiene la protección también en el caso de delitos federales. Un tema interesante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a la diputada local del PRI, Rocío Corona Nakamura, y es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso. Rocío, bienvenida. Buenas, saludarlos a todo el auditorio que nos está viendo y agradecerles la invitación de poderles compartir el trabajo legislativo que el Congreso de Jalisco está realizando. A ver, Rocío, ¿cómo fue que tomaron esta decisión? Entiendo que había iniciativas ya de antes, inquietudes, pero que no habían caminado para retirar esta figura. Bueno, yo les quiero compartirte, Carlos, que hace 6 años presenté esta iniciativa. Fue rechazada, me quisieron quemar en leña verde, fue satanizado, ¿Y qué te no fue bien entonces? recibido, no fue bien recibido. Entonces? Pues en Radio Pasillos, como suele suceder, decían, es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Y no tenerlo. Y infinidad de argumentos había. Se rechazó esta propuesta y hoy por hoy es una realidad. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Posteriormente, en la siguiente legislatura, la que acaba de concluir, el priista Héctor Pizano presenta esta misma iniciativa en los mismos términos que una servidora, y llegando a esta legislatura el 1 de noviembre del año pasado, presento, es la primera iniciativa que presento. ¿Tenías cuántos días como diputada? 10 días. Para ser exactos, 10 días. Inmediatamente la volviste a presentar. Por segunda ocasión, algunos no creían que se iba a lograr. Quiero compartir al auditorio que previamente este tema lo socialicé con el titular del Poder Ejecutivo, con mi propio coordinador de mi fracción parlamentaria. Esta fue la primera iniciativa que se presentó en esta legislatura. Posteriormente, el Partido Acción Nacional, todo el grupo parlamentario, hace suya su iniciativa. Del Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro presenta otra iniciativa, el diputado José García Mora del PANAL presenta otra iniciativa y finalmente a unos días de que se pudiese aprobar, el diputado independiente presenta la última iniciativa. Es decir, 8 iniciativas en total fueron las que se dictaminaron sobre el mismo tema. Quiere decir que a diferencia de hace 6 años, ahora todos se subieron al barco. Bueno, quiero compartir algo que es importante. Con Ismael del Toro tuvimos la oportunidad de platicarlo. Cuando lo presento en tribuna, tuvo un acercamiento con una servidora, dice, coincido totalmente y cuenta con nuestro apoyo, ¿no? Entonces, esto nos permitió construir consensos, hubo voluntad política para que esto avanzara y finalmente es socializado con todos los diputados, se hace el alegato de oída, de oreja con los demás compañeros y votan por unanimidad el que se apruebe fuera el fuero. Ahora, Rocío, para la gente que nos está viendo, que no necesariamente conoce el tema, ¿cuáles son los alcances de esta reforma? ¿Por qué no le dices a la gente cómo estaba antes y qué significa a partir de ahora estar sin fuero? Miren, existe una gran diferencia
ahora sí somos todos iguales ante la ley. Anteriormente éramos ciudadanos de primera y de segunda. Cuando alguno de los funcionarios públicos cometía algún delito, no podría ser en ese momento de ser procesado ni presentarse una orden de aprehensión, toda vez de que tenía el fuero o juicio de procedencia penal, que es textualmente como aparecía en la Constitución de Jalisco, que son sinónimos, pero en el argot político se llama fuero. Es decir, si alguien cometía un delito, no podían detenerlo, no podían detenerlo ni seguirle un juicio. Hasta que no le retiraran. Ni meterlo a la cárcel. Esta inmunidad, ¿no? Hasta que le retiraran esta inmunidad y vendría la tardanza. Tendría que irse ante el Congreso del Estado para hacerse todo un procedimiento, erigirse en jurado y entonces sí podérselo retirar. ¿Y esto qué sería? La tardanza de la aplicabilidad de la legislación penal. Yo recuerdo el caso de un alcalde, no recuerdo el municipio del sur de Jalisco, que cometió un asesinato, pero no lo pudieron detener porque tenía fuero. Y el tipo dijo, luego me presento, pero sin embargo huyó porque tenía fuero, en tanto seguía todo el procedimiento en el Congreso. Tengo que hacer una pausa, Rocío, continuamos con esto más adelante. Después de la pausa, tengo a otro de nuestros invitados. Para que la reforma constitucional pueda quedar en firme, es necesario que la mitad más uno de los 125 ayuntamientos de Jalisco aprobaran en sesiones municipales el trámite. Fueron en total 112 los que dieron luz verde a la eliminación del fuero, mientras que un ayuntamiento, el de Zapotitlán de Vadillo, votó en contra de la reforma. ¿Por qué votarían en contra? Solamente ellos lo saben. Saludo con mucho gusto a Javier Hurtado. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, presidente del Colegio de Jalisco, colega periodista y sobre todo un buen amigo. Javier, bienvenido. Carlos, muchas gracias, muy amable, un placer estar contigo y tu programa. A ver, Javier, para hablar de este tema del fuero, me gustaría que me ayudaras a hacer una retrospectiva de esta figura del fuero, para que la gente le entienda por qué la figura del fuero en México y particularmente en Jalisco. Bueno, mira, déjame decirte en primer lugar que en México, bueno, el caso de México es de resabios coloniales. Es decir, en la época colonial eran las inmunidades o protecciones que el rey concedía a ciertos grupos, sectores sociales o comarcas para que estuvieran regidos bajo un régimen especial, vaya la redundancia. Entonces, con el correr del tiempo, esto se extendió hacia los funcionarios. Ya cuando nosotros nos convertimos en república, viene a transformarse en la inmunidad que tienen los titulares de los poderes para estar protegidos de rencillas o vendetas personales políticas entre los otros poderes, es decir, que los del judicial no declaren culpable a los del ejecutivo o legislativo y los metan a la cárcel, y así con los demás poderes, para sintetizarlo. Pero lamentablemente con el correr del tiempo esto se vino a convertir en sinónimo de impunidad, como acertadamente has titulado el programa que es un problema muy complejo. Entonces, esta situación pues se rescata en las constituciones de 1824, 57, 1917, y en la actualidad en la Constitución del 17 aparece una situación muy contradictoria, porque el artículo 13 constitucional hasta la fecha sigue diciendo que en los Estados Unidos mexicanos no se concederán privilegios ni fueros de ninguna especie. Eso lo dice el 13. Sin embargo, el 61 establece que el presidente de la Cámara velará por la salvaguarda del fuero de los legisladores y por la inviolabilidad del recinto. El 111 establecía la figura del fuero constitucional hasta 1982. En 1982 se reforma el artículo 111 y se establece la figura de la declaración de procedencia. De acuerdo. Que es este procedimiento a través del cual
a un funcionario que comete un delito penal se le quita la inmunidad para que pueda ser juzgado por la justicia común. Pero eso tiene que ser a través de las cámaras, ¿no? Así es, tiene que ser a través de la Cámara. En este caso, la Cámara de Diputados es la única facultada para determinar si ha lugar o no a proceder contra un funcionario que goce de esta protección. El problema aquí fue, Carlos, que esto se extendió y la verdad se abarató, por decirlo de alguna manera, se acorrientó. Todo el mundo tenía fuero. Todo el mundo tiene fuero, así es. Los consejeros de no sé qué, ya falta que le den fuero a la secretaria del consejero. En mi opinión, y con todo respeto a los señores legisladores, yo creo que el fuero debe de seguir existiendo para los titulares de los poderes, porque no debemos de tirar el niño con la tina del agua sucia, ¿sí? Yo creo que y sí, se hizo un mal abuso del fuero, y yo no veo para qué los regidores necesitan fuero, la verdad. Yo no veo para qué un integrante del Consejo o del Instituto Electoral tenga fuero. O el Instituto de Transparencia. O del Instituto de Transparencia tenga fuero. Sin embargo, yo creo que sí debe tener esa protección, esa inmunidad e inviolabilidad el legislador para que diga lo que quiera. El titular del Ejecutivo y el titular o los integrantes del órgano supremo de justicia de una entidad, de un Estado. A ver, Javier, déjame regresarme un poquito a este recuento histórico que nos haces. ¿Dirías tú que el fuero, sobre todo cuando se instituye después de la Revolución, con este México tan convulsionado, tenía su razón de ser? ¿Los grupos que había, las rencillas que tú mencionabas? Yo creo que sí. Esta protección de la inmunidad no es exclusiva de México. Prácticamente en la mayor parte de los países del mundo existe esta protección, al menos para el jefe del Estado. Lo que hay que tener aquí muy claro es lo siguiente. Mira, una cosa es que el funcionario, y ciertamente la terminación del fuero abona a la existencia y vigencia del Estado de Derecho, pueda ser sujeto por la comisión de delitos a un proceso ante las autoridades del fuero común. Y otra muy distinta es también, yo pienso que lo más importante es que a un funcionario, y en este caso diría yo al propio jefe del Estado, se le haga responsable políticamente por violaciones a la Constitución. Yo creo que lo importante es eso, para que en este país realmente exista Estado de Derecho, todos los mexicanos debemos ser responsables por violar la Constitución, ¿sí? Claro. Bueno, y aquí hay un ciudadano que no es responsable por violar la Constitución. En este caso el presidente. El presidente. O sea, así se estableció por el constituyente del 17 y a mí me parece que de manera equivocada. ¿Por qué? Porque en el constituyente de 1857 el presidente de la República es responsable por delitos de peculado, atentados o delitos electorales, afectar la integración correcta de los otros poderes, delitos graves del orden común y traición a la patria. Y en el constituyente del 17 nada más quedó traición a la patria y delitos graves del orden común. ¿Y lo demás ya no? Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos es sujeto por violaciones a la Constitución. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A mí lo que me parece más importante es la responsabilidad política más que la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es, digamos, muy obvia y muy evidente. Si alguien saca una pistola y mata a una persona en público, es evidente que ese es culpable, claro, y debe pagar las consecuencias. Y yo creo que aquí yo tendría esta salvedad. El fuero no protege contra delitos de flagrancia, No protege, a mi modo de ver, no protege contra delitos en flagrancia. Entonces, pero lo grave es cuando una persona viola la Constitución y más cuando lo hace impunemente. Oye, por favor, Vicente Fox, cuando toma posesión de la presidencia, viola el artículo constitucional respectivo y manda un saludo a sus hijos. Hola, Rodrigo, hola, fulanita, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, claro, violando la Constitución. Paulina. Paulina, exactamente. Muy bien, Javier, tengo que hacer una pausa. Regreso con otro de nuestros invitados. Entre los delitos federales para los que todavía hay fuero para 99 funcionarios estatales, destacan la defraudación fiscal, trata de personas, desaparición forzada, armas prohibidas, ataques a las vías de comunicación, narcotráfico y tráfico de órganos. La eliminación de esta protección para delitos del fuero común entrará en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Y la pregunta que lanzamos en este programa es que ¿el fin del fuero en Jalisco significa también el fin de la impunidad?
Bueno, saludo con mucho gusto a Julio César Hernández, analista político, periodista y además un buen amigo. Julio, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Julio, esta pregunta que lanzamos, al margen pues de lo que quieras comentar respecto a esta eliminación del fuero, ¿significa de veras que se acaba la impunidad? No, por supuesto que no. O sea, no se acaba desde el momento mismo en el que yo planteo la pregunta. ¿Cuándo ha sido el fuero impedimento para sancionar o castigar a un funcionario público que goce de esta protección y que haya incurrido en un delito, haya cometido un delito? O sea, aún con fuero podrían haber sido procesados, pero no lo procesaban. Exacto. ¿Qué significa esto? Yo he sostenido que esto depende más que nada de la voluntad política del gobernante en turno. O sea, cuando el gobernante en turno quiere que se castigue a quien realmente violó la ley, pues da la orden. Se castiga. Y se castiga. A lo mejor se tardan un poquito más, pero se castiga. Y depende, porque si hay urgencia, porque la presión social es mucha, o porque el gobernante tiene una razón personal. O el coraje de él es mucho. Exacto, porque se sancione rápido, en fast track se hace esto en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Cuando no, pues efectivamente, ahí se pasan los años. Sí, no. Entonces, yo insisto, no creo que con el fuero, la impunidad haya sido mayor que ahora que no lo hay, digamos, ya se acabó el fuero, ya se acabó la impunidad, perdón. Bueno, ¿le encuentras tú entonces una utilidad a eliminar la figura del fuero o no? Yo realmente no. No veo para qué es útil, insisto, sí, nunca ha sido impedimento para sancionar a quien haya incurrido en una violación a la ley. O sea, muchos han violado la ley y gozan de fuero. Pero que alguien me diga a quién no se le pudo sancionar. Primero, por tener fuero. Y segundo, a ver, una cosa es que tenga fuero y otra cosa es que no puedas iniciar el procedimiento para retirárselo. El inicio de ese procedimiento depende de la voluntad del gobernante. De acuerdo. Ahora, también hay que aclarar, para la gente que nos sigue, que esta eliminación del fuero se refiere solamente a delitos del orden común, porque delitos federales siguen vigentes, ¿no? Sí, efectivamente. Volvemos a lo mismo. Con fuero federal o fuero estatal, creo que si hay voluntad, si se desea realmente castigar a quien incurrió en una violación a la ley, se debe de hacer. La diputada Rocío Corona nos contaba que hace 6 años ella propuso esta iniciativa y fue rechazada totalmente, además en forma, según nos comenta, bastante severa, el regreso o el rechazo. Sin embargo, 6 años después, como que es aprobada por mayoría, por unanimidad. Efectivamente, es el más claro ejemplo de que lo que decide qué se hace y qué no se hace es la voluntad del gobernante. La voluntad. ¿Sí? Hace 6 años, seguramente el gobernante en turno dijo, a eso no le movemos. ¿Sí? Hace 3 años, cuando también la diputada Rocío decía, el entonces diputado Héctor Pizano presentó esta iniciativa, y no solamente la presentó, se dictaminó en la Comisión de Puntos Constitucionales que encabezaba el diputado Hernán Cortés, se dictaminó, pero se congeló. O sea, nunca fue puesta a consideración de la comisión para su aprobación y posterior envío al Pleno para que lo aprobaran o lo rechazaran. ¿Sí? Ahora creo que las condiciones sociales quizás el gobernante en turno consideró que era bueno darle para adelante, y bueno, hoy tenemos ya que Jalisco se estaría convirtiendo en el primer estado sin A ver, fuero. cuando dices, Julio, el gobernante en turno, ¿te refieres a quién? ¿Al gobernador del estado o a los mismos diputados y sus fracciones? No, al gobernante, al gobierno del estado, al titular del ejecutivo, ¿sí? Todos sabemos que, por lo general, la mayoría de las bancadas, salvo en esta ocasión, pues son del mismo partido de quien está gobernando. Entonces son los que tienen el número de diputados suficientes para determinar si se aprueba o no se aprueba una ley. ¿Sí? En este caso, bueno, insisto, se dieron hoy otras condiciones, tenemos otra integración del Congreso del Estado con un partido que tiene mayoría, pero que no tiene la titularidad del Ejecutivo, ¿sí? Tenemos el partido gobernante
como la segunda fuerza política en el Congreso, tenemos la figura del diputado independiente, el Partido Acción Nacional. Otro panorama totalmente diferente. Entonces, quizás esto permitió un poquito, o no le dejó margen de maniobra al gobernante actual, al gobernador del Estado, que decir, bueno, a ver, vamos acordando, y bueno, lamentablemente a veces entra la sospecha de que, ¿y a cambio de qué fue todo esto? Siempre entra esa curiosidad por saber si se aprobó ahora, fue ¿por qué ahora sí y antes no? Ahora ¿qué hay ventajas? ¿Qué ventajas también no? Sí, hace tres. Y ojo, hace 3 era el mismo gobernador, ¿eh? Entonces creo que las condiciones eran diferentes. De acuerdo, muy bien, muchas gracias, Julio. Vamos a continuar con el tema. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Fin del fuero en Jalisco, fin de la impunidad. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Bueno, hemos hecho un panorama general en torno a este tema. Yo quiero preguntar a la diputada Rocío Corona Nakamura. A ver, Rocío, nos estabas explicando los alcances de la figura del fuero y del procedimiento. Tengo entendido que una vez que se publique en el diario oficial, en el periódico oficial, es que entra en vigor. ¿Así es? Efectivamente, toda vez que ya fue aprobado por la mayoría de los ayuntamientos, para ser precisos, 112 ayuntamientos a favor, solo 1 en contra, Zapotitlán de Vadillo, procedía a hacer la minuta de decreto que aprobamos el 11 de agosto para remitirla ese mismo día al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación, su firma, su publicación y entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Todo es el proceso legislativo que se debe de seguir. Ya estamos prácticamente en el último paso para que entre en vigor. Muy bien. Rocío, Julio decía que no era necesario modificar el fuero porque además es un asunto de voluntad política. Bueno, sí es necesario porque genera malestar. El fuero es considerado como un escudo o un amuleto de bolsillo que ha levantado ámpula entre la población y lo han señalado como un sinónimo de impunidad, de prepotencia, de excesos, abusos, privilegios. Afortunadamente hoy se pone fin. Esto es apenas el comienzo, ¿eh? O sea, faltan más cosas por hacer. La autonomía del fiscal general, que tenga recursos propios, también el sistema estatal anticorrupción, la reforma a la Constitución y las reformas secundarias. Es decir, se requiere todavía más cosas que hacer dirigidas precisamente en contra de la impunidad, en contra de estos excesos que no ve bien la sociedad. En respuesta a la pregunta que lanzamos en el programa, no es el fin de la impunidad, entonces retira el fuero. Este es el comienzo apenas. Es Javier Hurtado. Yo creo que es un buen paso, efectivamente. Yo quisiera interpretar lo que decía Julio en el sentido de que más bien lo que existe en México por la debilidad de su Estado de Derecho, vamos llamándolo algo así, una especie de fuero político, fuero social. No nomás los funcionarios públicos tienen fuero. Juan Cuerdas en México tiene fuero. Si no se actúa de acuerdo con la ley. Porque no se actúa, porque no se aplica la ley. Ahí están los datos acerca de la impunidad. Solamente el 2% de los delitos son denunciados y solamente el 0. y tantos % son dictados una sentencia. Ahí está la impunidad. Entonces, fuero tenemos en este país todos, mientras siga existiendo la ausencia de Estado de Derecho. Entonces, es un principio esto, muy importante, porque eso tiene un efecto de demostración. Ya hay una situación como de, digamos, casi de burla, de prepotencia, cuando un funcionario hace gala de su fuero, entendido como sinónimo de impunidad, no de inmunidad, ¿sí? ¿Quién no recuerda el caso de ese diputado Julio César Godoy, que entra escondido en una cajuela, toma protesta y después saluda a los miembros de la fiscalía que estaban ahí para prenderlo, que después de que tomó protesta, hola, ¿cómo están? Con permiso, ya había tomado buenas protesta. tardes. Y sigue desaparecido, ¿quién sabe dónde está? Evadió la justicia gracias al fuero. Se metió en una cajuela a rendir para protesta. Entrar, sí, y salió ya con el fuero y no le pudieron hacer nada. Fuero. Exactamente. Entonces, a mí me parece que es importante, coincido con la diputada Rocío también,
Creo que faltan otras cosas. Plenamente creo que una asignatura pendiente es el asunto de la autonomía de la Fiscalía, ¿sí? Jalisco fue pionero en crear la figura de la Fiscalía, pero luego después el gobierno federal la crea, pero le da autonomía, aunque todavía no entra en vigor. Pero entonces ahorita Jalisco debe ponerse en armonización con la figura como está a nivel federal, que goza de autonomía. Eso es muy importante. Y luego también el juicio político. Porque a mí me parece que el juicio político es la manera como el ciudadano común puede deshacerse de un mal funcionario. ¿Cuál es el problema del juicio político? Que está muy politizado, o digámoslo partidizado. Tú vas y te quejas contra los diputados de un diputado, pues es irse a quejar de la policía contra la policía. Y no solamente de un diputado, tú vas y te quejas de cualquier servidor, entra el asunto partidista, entonces empiezan a negociar, no, pues vamos protegiendo yo te hago el paro con este y tú hazme el paro con este otro, ¿sí? Y entonces el juicio político se ha convertido como la carabina de Ambrosio, no sirve para nada. Y entonces, porque como no existe el juicio político, se ha inventado entonces la revocación del mandato. Pero si existiera y funcionara el juicio político, no tendríamos necesidad de revocación de mandato. Pero la revocación de mandato en sí, de hecho, no existe, ¿o sí? Se acaba de aprobar en la Constitución. ¿Así en esos términos? Sí, revocación de mandato para todos los funcionarios, desde el gobernador hasta el último funcionario, sí, me refería al último municipio. Otras figuras parecidas que han puesto en marcha, alcaldes, como para ver si continuaron el cargo que lo usaron cuando todavía no estaba legislado, ¿verdad? Ah, no, esa es otra cosa. Aquí estamos hablando en serio de un mecanismo a través del cual el ciudadano da por concluida de manera anticipada el periodo constitucional de gobierno, de gestión de un gobernante o representante popular. Ese es. Pero te digo, entonces creo yo que esto es apenas el principio, me parece que es importante, pero faltan otras medidas, el sistema estatal anticorrupción, entre otras cosas. Muy bien. Julio César Hernández, ¿todos tenemos fuero? Como dice Javier Hurtado. Coincido, digo, y ya sabemos cuál a veces es nuestro fuero, tiene según el número de ceros o los números que quieras tú ponerle cuando te cometes una infracción conduciendo tu vehículo, cuando quieres que se agilicen algunos procedimientos en las oficinas públicas, que es, volvemos otra vez a lo mismo, es de ida y vuelta, el asunto de la corrupción. Decía la diputada Rocío, es el primer paso. Sí, que bueno, yo también celebro que se haya dado este paso, pero no responde, no es la respuesta a la pregunta de si con ello concluye o se termina la impunidad. No lo es. Y no lo es también desde el momento en que efectivamente necesitamos que la Fiscalía tenga la autonomía suficiente para actuar sin línea, así como lo entendemos popularmente, sin línea, que actúe exclusivamente como le mandata la ley, con toda esa autonomía, y que no se fije en los colores, ni en los nombres, ni en los apellidos de quienes incurren en algún delito. Creo que siendo así, sin duda que pues, estaremos celebrando este paso, pero mientras ello no llegue, y como bien dicen, falta mucho. ¿Cuánto tardó para que llegara el retiro del fuero? Décadas. A ver, poniéndome un poco como abogado del diablo, como dicen, ¿no es un paso, como dice la diputada, y el del nuevo sistema de justicia penal no es otro camino esto a la impunidad? ¿O también crees que está sujeto a la voluntad política del gobernante en turno? Son de estos pasos como el de gallo gallina, ¿no? O sea, pero finalmente son pasos. Eso sí hay que verlo desde ese lado positivo. Finalmente son pasos. Finalmente avanzas, pero muy lento, muy lento. Mientras que la violación a la ley va, pero a toda marcha, ¿no? Creo que esa es la diferencia. A ver, déjame utilizar un término del Congreso, por alusiones personales, diputada Rocío. Así es, se utiliza ese término. Hace el término. ¿Realmente sacaron adelante esta reforma por voluntad política del gobernador? Por voluntad política de todos. ¿Quiénes participan en este proceso legislativo para reformar la Constitución? Los diputados, los presidentes municipales y el gobernador. Fue fundamental esta tarea. Y la paternidad, independientemente de esas 8 iniciativas, Carlos, se llama Jalisco. Esta es una respuesta a un tema sensible que forma parte de nuestra agenda legislativa y que todos los grupos parlamentarios participaron para poderlo lograr. Pero también tiene su parte los ayuntamientos y fundamental también el gobernador,
porque de nada sirve que hagamos todo el proceso legislativo para que en el último paso sea vetada una ley o una reforma. Y en este caso no va a suceder porque el gobernador ya lo ha señalado puntualmente que él no concibe todo este tipo de excesos y abusos que se cometen en la sombra del poder. Muy bien, gracias Rocío. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Fin del Fuero Jalisco, el fin del Fuero Jalisco es el fin de la impunidad. Es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Rocío Corona, a ver, es importante que aclaremos que con estas reformas se le quita el fuero a estos funcionarios, creo que la mayoría son municipales, ¿no? Regidores. El 92% de los 1.598, el 92% corresponde precisamente a nivel municipal, a los presidentes municipales, a los regidores y a los síndicos. Es donde se concentra el mayor número de funcionarios que van a dejar de tener fuero. Entonces, pero Javier Hurtado decía que hay otras agrupaciones, instituciones que también gozan de fuero, y decía Javier que se abusó de la figura del fuero. Uno puede entender para el Ejecutivo y otros más, pero también los consejeros del Instituto de Transparencia. Los organismos autónomos, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, entre otros son los que tenían fuero. Y además, en el caso del Poder Ejecutivo, no solo el gobernador, sino también todos sus secretarios. Tenían fuero. Tenían fuero. ¿Solo lo conserva el gobernador? Solo lo conserva Ahora, esto es no, para... ya no lo va a conservar nadie. Tampoco el gobernador. Nadie lo va a conservar. O sea, los 1.598 se quedan sin fuero. En Jalisco nadie va a tener fuero, a diferencia del estado de Veracruz, en donde ellos eliminan parcialmente, lo acotan únicamente para el Poder Ejecutivo, el gobernador y sus secretarios, Poder Ejecutivo municipal, presidentes municipales, regidores y síndicos. Esa es la gran, la gran diferencia. Sigue con fuero. Sigue con fuero, los órganos autónomos en Veracruz siguen con fuero, los diputados siguen con fuero. Y en Jalisco es a todos, parejo. Ahora, estamos por igual. hablando solamente de delitos del fuero común, del orden común. Así es. Delitos federales no. Ya hizo su parte el Congreso. Se aprobó una iniciativa de reforma que se envió al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados Federales, solicitando la derogación del fuero. Ya no está en nuestra cancha, nadie está obligado a lo imposible, y de acuerdo a lo que se señala en el artículo, si mal no recuerdo, 111 de la Constitución, en su párrafo quinto, únicamente quedarán con fuero federal de esos 1.598, 99 servidores públicos, en donde se agregan los consejeros de la Judicatura. De acuerdo. Nomás para que quede claro, los delitos federales entonces sí gozan con fuero estos funcionarios. Federal sí. Federal sí, porque eso ya no depende del Congreso local. ¿Y cuáles son? Narcotráfico, claro, delitos contra la salud, uso exclusivo de las armas. Claro. Javier Hurtado. Yo difiero de esa visión, de esa interpretación, con todo respeto. Celebro mucho que haya sido Jalisco pionero en esto, en todo México. Y yo creo que a eso se debe esta interpretación. Son dos estados. Yo no recuerdo que en el estado de Veracruz se haya dado esta discusión de que si a los que se les quitan fuero a nivel local siguen gozando de fuero federal. En Jalisco se está dando esa interpretación. Yo no la comparto, con todo respeto. Y lo digo con todo respeto, y a mí me parece que debería de haber un debate, Rocío, donde se discutiera esto con toda seriedad y con objetividad, sin digamos, caer en apasionamientos vacuos. ¿Pero qué es lo que no compartes, Javier? Yo no comparto que si un funcionario local deja de tener la inmunidad que le es otorgada por su constitución local, pueda tener protección federal si no es funcionario federal y no le ha concedido esa protección la Constitución. El artículo 111 constitucional, en su párrafo quinto, como lo dice la diputada, lo señala porque el constituyente permanente, cuando realizó la reforma en el 82 del artículo 111, en ese entonces todos los funcionarios locales tenían fuero. Entonces el espíritu de lo que está presente en este párrafo quinto de la Constitución
es en el sentido de avisar, porque dice claramente, para efecto de que se comunique a las legislaturas de los estados para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Era en dos sentidos este espíritu, el sentido de avisar, ¿sí? A ver, te estoy avisando que aquel funcionario, aquel diputado local, por decir algo, cometió un delito federal. Por favor, quítale el fuero para yo proceder penal contra él, ¿no? Y también te estoy avisando porque lo voy a tener que juzgar para que vayas tomando providencias para su suplencia. Ese era el espíritu. Si hay un diputado local, pues se llama a su suplente. Si un gobernador comete un delito federal, pues para que el Congreso se vaya preparando para nombrar al que lo va a sustituir. Pero nunca era en el sentido de una protección, de que la Constitución Federal otorgue fuero a un funcionario. Es tan simple y tan sencillo porque es una invasión de competencias. Es tanto como que si un Congreso local le otorgara fuero federal a un funcionario local. Es lo mismo. El Congreso local no puede entregar fuero federal a un funcionario local y el Congreso de la Unión no puede otorgar fuero federal a un funcionario local. Así de sencillo. ¿Quiere decir con esto que si un funcionario local ya no tiene fuero, tampoco tiene fuero federal? Pues no tiene nada porque el fuero deriva de la función. Y es una protección que se concede a la función y a la persona mientras está en el ejercicio de la función. Yo no puedo partir a ese funcionario en dos y decirle, de aquí, del ombligo para abajo tienes fuero y del ombligo para arriba no. Es como el embarazo. Lo tienes o no lo tienes, pero no lo puedes tener a medias. Yo considero, con todo respeto, que ahí hay una interpretación que creo que no es la más adecuada. Es tan sencillo como esto. Pues simplemente comuniquen al Congreso de la Unión que en Jalisco dejaron de tener fuero. Y entonces, esta disposición del artículo 5 del artículo 111, párrafo 5, se sobresee. Porque no tienes razón y sentido. Si ya no hay fuero, ¿para qué le comunico a la legislatura que hay un funcionario que cometió un delito federal para que le quite el fuero? Claro, ¿cómo le voy a comunicar si ya no tiene fuero? Claro. Sí. Julio César Hernández. Sí, coincido y creo que efectivamente ahí quizás esté un poco la confusión o al menos la discusión, como decía Javier, una discusión quizás pues sin razón de ser, porque el hecho de, si tú no tienes fuero e incurres en un delito federal, eso no quiere decir que estás protegido. No, eso quiere decir que no serás sometido a juicio por las autoridades estatales, sino por las federales. Entonces, por lo tanto, ahora sí, pues cometiste un delito federal, serás sancionado por la autoridad federal. Porque el delito es de ese ámbito. Sí, pero no quiere decir que, a ver, cometes un delito federal, entonces tienes fuero federal. No, no tienes fuero federal. Entonces esto quiere decir que la Cámara de Diputados, siendo tú diputado local, presidente municipal, regidor síndico, ¿va a ser un juicio de procedencia? Por supuesto que no. Coincido en eso totalmente, ¿sí? Entonces creo que sí, habría que ver ahí qué va a hacer el Congreso para quitar esa idea, ¿sí? En la ciudadanía y entre ellos mismos, de decir, tenemos fuero federal para delitos federales. No, no hay fuero para delitos federales. Yo creo que, mira, vamos, como se dice coloquialmente, vamos haciendo el cáliz, ¿no? Cuando se publica el fuero, vamos provocando que un funcionario que se le perdió el fuero que incurra en una situación federal. A ver qué pasa. Bueno, hay muchos candidatos. Yo quiero ver qué va a hacer el juez federal. Yo te aseguro que no va a dejar de procesarlo. Pues claro que no. Pues por supuesto que no, porque no tiene ninguna protección ya. Exacto. Entonces, la protección venía de un cargo que le otorgó la Constitución política de un Estado en ejercicio de su soberanía, tratándose del ámbito local. Si ese Congreso de ese Estado en su Constitución le quitó la protección, no tiene protección de ninguna especie. Nada. Punto. ¿Hay una confusión legal en ese sentido? Yo creo que sí, y es propio, lo entiendo, lo comprendo. Hay que reconocerlo y es muy loable, muy meritorio que haya hecho esto el Congreso. Pero con esto del fuero pasa lo mismo. Mira, con esto del fuero pasa lo mismo que con la revocación del mandato. También la interpretación que hubo ahí de unos diputados en el Congreso. Hay que avisarle al Congreso para que proceda. Por favor. Es otra interpretación, no me quiero meter a eso. Y también este asunto es una interpretación que se ha dado porque, por ejemplo, también el veto. Tuvimos nosotros, desde 1968 hasta el año 2000, no se ejerció el veto nunca en México. Cuando lo ejerce Fox por primera vez, los diputados no supieron qué hacer con él.
porque no hay cultura del veto. Y entonces lo mandaron a las comisiones, porque no existe cultura y tradición y conocimiento cuando debe de votarse primero en el Pleno. Y lo siguen mandando a comisiones. A ver, Javier, tengo que hacer una pausa. Regreso a la parte final del programa y a las conclusiones. Perdón. Fin del fuero en Jalisco, fin de la impunidad, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Rocío. Bueno, comentarles que finalmente, después de un ejercicio que se hizo muy amplio, se pone el último clavo al ataúd, al féretro, a la caja del fuero. Y además, con las reformas secundarias, 7 de ellas precisamente, se da la última estocada a esta figura contra aquellos servidores públicos con el cual hicieron exceso. El fuero es una institución rebasada y que ya cumplió sus fines para la que fue creada. Decías, Rocío, en alguna ocasión en las entrevistas que concediste, una expresión que me llamó mucho la atención, para aquellos funcionarios públicos que entran a este servicio y pretenden pues no ser perseguidos, etcétera. Dijiste que el que no quiere que lo asusten. El que no quiera ver bultos, que no salga de noche. Y el que no le guste el calor, pues que no se meta a la cocina. Esa sería tu conclusión respecto a este tema del fuero. Así es. Claro. Muy bien. Javier Hurtado, tus conclusiones. No, pues en primer lugar, mira, felicitar en verdad al Congreso, esta legislatura del Congreso, la diputada Rocío. Hay que recordar que además hicieron una labor también, la verdad, muy loable con la aprobación de las figuras de participación democrática. Jalisco es líder a nivel nacional y constitucional. Son 13 figuras de participación democrática que tiene Jalisco. Hoy Jalisco se vuelve a convertir en líder. Lo celebro mucho, me da gusto en materia legislativa al quitar el fuero. Y bueno, faltan otras cosas. Se puso el primer ataúd, como dice, de acuerdo. Muy bien, me parece perfecto. Falta, ya lo dijimos, la Fiscalía, el Sistema Estatal Anticorrupción, etcétera. Queda pendiente ese debate de que si se sigue teniendo o no fuero federal. Más que, yo no estoy diciendo una conclusión en esto, a mí me gustaría que se animara más un debate, que se avivara esto, que se discutiera. Pero lamentablemente fuera de aquí, de este foro, Carlos, pues en ningún lado se discute. Y por eso quise aprovecharlo aquí para decirlo. Javier, pues tú tienes foros, está la universidad, sí, claro, está el Colegio de Jalisco, convoquen ese foro pues, para seguir debatiendo en torno a este tema. Sí, ¿no? yo creo que sí, vamos a verlo. Lamentablemente, el caso, cuando coincidió esto, se atravesó el periodo vacacional en la universidad y también tenemos un periodo vacacional similar, pero vamos a verlo, yo creo que sí, pero sería muy bueno que el propio Congreso convocara a un debate de discusión sobre este asunto, de si se sigue teniendo fuero federal o no. A mí me parecería apasionante, más allá de cualquier cosa, lo digo desde el punto de vista de la discusión. Yo recuerdo el apasionante debate de Iglesias Vallarta sobre la incompetencia de origen, son debates que se dieron en el siglo XIX, y hoy es muy lamentable que en el siglo XXI pues no discutamos nada sobre eso, ¿no? Da mucho para qué discutir, en el mejor ánimo hacerlo, ¿no? De acuerdo. A ver, nada más respóndeme a la pregunta entonces del programa. ¿Fin del fuero, fin de la impunidad? No, para nada, no, yo creo que es mínimo. Si podemos ponerle un porcentaje, vamos a poner un 0.5%, lo que puede contribuir. En términos reales, en términos demostrativos, de demostración, tiene un impacto visual que tú puedes, caray, qué bueno. ¿Hay un impacto social, como decía la diputada, la gente? Hay un impacto mediático, visual, cultural, ¿sí? Ese es muy importante, en el sentido de que en México se está avanzando hacia tener un Estado de Derecho. Eso es muy importante, en eso sí contribuye. Pero realmente, digamos, como personas, son, ¿cuántos dijiste los funcionarios? 1.598. 1.598 contra un mar de cientos de miles de casos de impunidad que existen. Bueno, es así. Sin embargo, es muy importante en términos cualitativos, muy importante. Sin duda, sí. Julio César Hernández, tus conclusiones. Bueno, yo creo que sí, que medidas como estas que aprobó el Congreso del Estado sí son de aplaudirse, de reconocerse, pero yo me mantengo escéptico respecto a su efectividad. Y por supuesto que sostengo, reitero, que el retiro del fuero no es el fin de la impunidad. Uno de los principales problemas que tiene el país y el Estado es el de la corrupción. Y sin embargo, vuelvo a decir lo mismo, yo no veo que alguien a quien se le haya demostrado actos de corrupción
no haya podido ser juzgado por cuestión de fuero. La corrupción se da en todos los niveles y muchos de estos funcionarios no gozaban de fuero. Entonces, ¿por qué nunca se ha procedido en contra de ellos? Reitero, aquí es la voluntad política del gobernante en turno. Si el gobernante pone el dedo hacia abajo, ten la seguridad de que habrá de castigarse. Pero si lo hace así, si lo hace el dedo pulgar hacia arriba o simplemente ninguna seña en contra, pues seguiremos viviendo la impunidad. Ahora, Julio, ¿no es esa la peor de las impunidades? ¿Estar sujetos a la voluntad de una sola persona? Sí, por supuesto, pero el problema es ese. Esa es la cultura que hay en la política mexicana, que siempre se voltea a ver hacia arriba para ver cuál es la voluntad del gran elector, del gran decididor, y pues que se haga la voluntad de lo que él dice. ¿Fin del fuero en Jalisco, fin de la impunidad entonces? No. No, definitivamente no. ¿Es su primer paso, como dijo la diputada, o ni siquiera? Un paso del tamaño, reitero, del de gallo gallina. De gallo de ese gallina. tamaño. Tenemos que tener gallos y gallinas para medirlo, pero muchas gracias, Julio. ¿Querías comentar algo, Rocío? Bueno, yo creo que esto es importante para los jaliscienses. A mí que me ha tocado andar en la calle tocando puertas, hacer campaña, este es un tema que sí lastima a los jaliscienses. Hoy se hace un gran logro y que con voluntad política las cosas caminan y caminan para bien. Es un primer paso, no una magnitud que se quisiera, pero sí es una respuesta. ¿Cuántas veces, Carlos, nos hemos encontrado que encuentran a un servidor público cometiendo un delito y qué es lo primero que dicen? Charolazo. Fíjate, no sabes con quién te metes, no sabes quién soy. Entonces, aguas. Muy bien, a ver, nada más para concluir ya, estamos en la parte final. Javier, si no encuentras foro para hacer este debate que tú dices, te ofrecemos el espacio aquí, no, hombre, en Ruta 44 y en la Universidad de Guadalajara para que hagas ese foro. Y venimos con gusto. Y regresamos y también invitamos a Julio para que nos venga a dar su visión. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias. Y una reflexión muy breve, rápidamente. En la Fiscalía General, hoy tiene un nombre, antes era la Procuraduría de Justicia, pero la Procuraduría anterior, cuando recibe la Fiscalía, se encontró en los cajones decenas y decenas de averiguaciones previas que ni siquiera le siguieron curso, no las habían investigado. Hoy la Fiscalía también tiene una larga lista de averiguaciones pendientes que por algunas situaciones políticas no han querido sacar adelante. Hay señalamientos de posibles casos de corrupción por más de 7,000 millones de pesos que, sin embargo, de la anterior administración, que siguen todavía sin encontrar ninguna respuesta para la ciudadanía. Me parece que en términos generales ese es uno de los expedientes que ejemplifican que en Jalisco, como dijo Javier, sigue habiendo fuero y no necesariamente estamos hablando de funcionarios públicos en activo. Hasta la próxima.